Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor viene predicando, capaz el sermón más famoso de Él, el sermón del monte, del monte. Y el sermón del monte es algo muy práctico, es algo que es capaz del sermón del que más se ha predicado, porque es lo práctico dentro de la vida cristiana. El Señor dice, se empieza a enseñar, nosotros somos la sal de la tierra, empieza a enseñar la diferencia entre Él y la ley, habla de la ira, habla de la oración, habla del ayuno, cosas muy prácticas para nuestro diario vivir, que ahí están escritas para que todos las podamos ver. Esto no es un misterio reservado a unos pocos, ni es un secreto oculto para aquellos estudiosos, sino que está ahí a plena vista de todos aquellos que quieran leer y quieran ir a más del Señor. Habla de lo que es juzgar a los demás, de los tesoros que hay en el cielo, de lo que es guardar nuestra vida como en santidad. Pero de repente el Señor habla algo, a mi forma de ver, algo misterioso, algo que parece ser como que no va en mucha relación con lo que Él está viniendo enseñando. Y en el capítulo 21, yo creo que de esto ya hablé alguna vez, pero hay algunos puntos que quisiera seguir tocando. En el capítulo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esto es importante poder entrar a entenderlo, porque muchos creen que el reino de los cielos, o esto es una promesa de lo que nos esperará ahí arriba. Sin embargo, creo fielmente que el Señor no está hablando de algo que tiene que ser cuando partamos con Él, sino de algo que tiene que ver con Él aquí y con Él ahora. Mira a la persona que tiene al lado, con Él aquí y con Él ahora. El reino de los cielos hace hincapié a nuestro Señor Jesucristo. No es un lugar geográfico, no es un lugar determinado, sino que es un ámbito espiritual. Algo que decía Juan el Bautista y que luego el Señor repite es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos era donde el Señor Jesús estaba plantado. El reino de los cielos era ese metro cuadrado capaz donde el Señor Jesús está enseñando en ese sermón en un monte y está diciendo: yo soy el reino de los cielos. Él es el reino de los cielos. Si Él vive en ti, tú tienes que vivir en el reino de los cielos aquí y ahora. Él quiere manifestarse en tus días aquí y ahora. Cuando Él habla, y yo quiero tomarme mi tiempo para poder explicar bien y que tú puedas entender lo que Él está queriendo transmitir, no se trata de que Él no te ame. Debemos de llegar a la conclusión de que Él nos ama a todos. Él dio su vida independientemente por todos. Él derramó su sangre por el pastor que viva más en santidad de todos, como por el peor ladrón y por el peor asesino que allí afuera está delinquiendo, por el peor narcotraficante, por el peor violador. Él dio su vida por todos. Y la gracia del Señor Jesús con respecto a la salvación está dada por todos, independientemente de cómo seamos, de lo que hayamos hecho, de lo alto que podamos ser, de lo bajito que podamos ser, de la raza, del color, de la cultura. Él nos ama a todos. ¿Hasta ahí podemos entenderlo? Pero Él ahora en el capítulo 7, verso 21, no está hablando de su gracia. No está hablando de su completo amor. Está hablando de la manifestación del reino de Dios, de la vida de Él en nosotros. Hay un requisito, hay una condición.
entrará en el reino de los cielos. Y aquí está la condición, sino aquel que haga la voluntad. ¿De qué se trata esto? Él está diciendo que una cosa es que tú digas, Señor, yo quiero que tú vivas en mí, y otra cosa es que Él demuestre que Él está viviendo en ti. Una cosa es que tú vayas al palacio de la zarzuela y llames al timbre y a los seguridad le digas, no, yo soy amigo del rey, Felipe VI, déjenme entrar. No te van a dejar entrar. A otra cosa es que el rey Felipe salga a la entrada y diga, no, dejen pasar a Leo, que Leo es amigo mío. Una cosa es decir que tú estás en él, y otra cosa es manifestar, sin necesidad de tener que hablar, que Él está en ti. Vivimos un evangelio en el que nos hemos inflado en hablar demasiado. Hoy en día se habla demasiado. La semana pasada pudimos comprobar cómo en lo que es la historia de la palabra del Señor no hacía falta hablar tanto, porque había manifestación de lo que Dios hablaba. Cuando vino palabra de Dios a Juan, estuvimos diciendo, no sabemos qué es lo que Dios habló a Juan. Ahora sí podemos hacernos una idea de lo que Él habló por lo que se manifestó, por lo que Él accionó. Hoy en día queremos la profecía oída dentro de la iglesia para que nos dé estatus, para que nos acomode la conciencia, pero nunca la ponemos en práctica. Nunca accionamos hacia la palabra profética, nunca creemos esa palabra. Ahora, qué bien sonó decir que las naciones me esperaban. Hoy en día oímos demasiado, pero vemos muy poco. Está pasando el efecto contrario que en aquel entonces. Se oía poco, pero se manifestaba mucho. Hoy en día se manifiesta poco y oímos demasiado. Amén. Por eso es tiempo de creerla. Ayer visitó el profeta en una iglesia de un pastor amigo. Y precisamente a mí me dieron la oportunidad de poder orar al principio y poder presentar al profeta del Señor. Y una de las cosas que yo dije es que la palabra profética viene a confirmarte, viene a direccionarte, pero viene a hablar a lo más profundo de tu corazón para que vayas en adelante, para que acciones, para que lo creas. De nada sirve que no te acciones. Una vez estuvimos hablando acerca de que Él conoce nuestras obras, y es verdad que conoce nuestras obras, también conoce nuestras intenciones, pero nuestras intenciones no van a contar. A Dios no le va a servir el día de mañana que Leo se presente ante Él y le diga, Señor, ¿cuánto quise hacerlo? ¿Cuánto deseo había en mi corazón? ¿Cuánto deseo? Pero el Señor lo que valdrá será, pero te accionaste, pero te moviste, pero lo creíste, pero caminaste. No, Señor, no pude. Entonces tus obras pasarán por el fuego y se desvanecerán como el oro. Porque lo que importa es las obras. De ahí a que la fe, el recurso más valioso de este mundo, sin esas benditas obras, es muerta, no sirve. Por mucha fe que tengas, si no la pones en práctica, es como tener un Ferrari en tu garaje sin gasolina para poder moverlo. Sí, a vista de la gente es precioso, pero nunca se podrá escuchar el motor porque no tiene gasolina. Nunca podrás saber la velocidad que vas a poder alcanzar porque no tiene gasolina. Nunca podrás sentir la adherencia de ese coche en carretera a X velocidad, cómo se coge lo que son los neumáticos al arcén, cómo es capaz el coche de estabilizarse, la aerodinámica con la que está construido ese coche. Nunca podrás conocer la mecánica tan profunda porque no tiene gasolina. La voluntad es el requisito para poder acceder. Dios no te está diciendo no te amo. Esto va más allá de un te amo. Hasta el te amo todos hemos creído. Hasta la gracia que nos salvó, nos justificó. Hasta
lo que es el sacrificio de Cristo, hasta ahí hemos llegado y hasta ahí no hay ningún problema. El Señor viene hablando hasta ahí de su sacrificio, de la salvación, y el oyente no tiene ningún problema, porque ¿quién tiene problema en aceptar que todo es gratuito? Que todo viene de gracia, que Él lo hizo todo. Nadie tiene ningún problema. Ahora el Señor hace un llamado y en este llamado va implícito va implícito para todos aquellos que quieran dar un paso más allá. Cruzar la milla extra y decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero que mi casa sea una casa de adoración, de oración, que mi casa te sirva, yo quiero que tú te reflejes en mi familia, yo quiero que tú levantes mi ministerio, yo quiero, Señor, llegar a la gente, hablar a las personas que no te conocen, yo quiero que tu Espíritu Santo se refleje a través de mi vida. Ok, para todos aquellos que quieren servirle, es para estos que es el capítulo 7, verso 21 de Mateo. Y esto es algo que me costó demasiado de entender y te lo voy a poner muy fácil. Cuando el Señor está hablando de que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, Dios no está buscando gente que pueda amar o que no pueda amar. Dios está buscando gente en la que Él pueda confiar o no pueda confiar. Amén. Que tú hagas la voluntad de Dios es demostrarle a Él que eres una persona confiable en el cual poder depositar de su gloria y saber que no te vas a corromper, y saber que no te vas a desviar, y saber que en ti va a poder depositar más y más y más y más y más y no te vas a corromper. Esa es la cláusula, de ahí a que haya una cláusula. Porque hay personas, el Evangelio está plagado de personas que son como en este caso, como Judas, que de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de Él. Si hay algo que tiene el Señor, es que no puede ser burlado. Él conoce lo más profundo de tu corazón, de tu corazón, y te tiene paciencia, te tiene misericordia, te tiene muchas cosas, pero también te tiene una realidad, y la realidad es que a Él no lo puedes engañar. Una persona que vive de domingos es una persona en la que Dios no puede confiar en Él. Una persona que de lunes a sábado es alguien, y luego se convierte de sábado a domingo en otra persona porque viene a la congregación, pero vuelve a pasar el lunes y es otra persona. Tú podrás engañarme a mí, podrás engañar a la persona que tienes al lado, pero a Dios no lo engañas. Judas se sentaba a su lado, Judas lo abrazaba, Judas lo besaba, pero Dios siempre supo que en su corazón Él no era el Señor. En su corazón estaba el Señor don dinero. Y el Señor lo puso como tesorero y como administrador de todos los bienes que en ese momento tenía. Y por 30 monedas de plata cambió a un señor por otro señor. Hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer su voluntad? Amén. Hacer su voluntad no es una tarea fácil, no es una tarea que se intente aplicar en un día. Es un recorrido y un proceso constante de mucho tiempo. Hacer su voluntad, lo primero que te voy a decir es que no es un acto de palabra, sino que es un acto de hecho. Voy a volver a repetirte esto. Hacer su voluntad no es un acto de palabra, sino que es un acto de hecho. Dios no está buscando a alguien que le diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dios está buscando a alguien que le demuestre que quieres hacer su voluntad. Lo primero que es, y te va a implicar hacer su voluntad, es negar la tuya. Y ahí es donde muchos, o la gran mayoría de creyentes, quedan desbancados ya. Porque no quieren negar ciertas áreas de su vida. Muchos creyentes le entregan
de 7 áreas que posiblemente puedan tener, 8, 10, 15. Señor, yo te entrego esta, te entrego esta y te entrego esta. Pero me reservo esta, me reservo esta y me reservo esta. Así no funciona. Algo que el Padre demostró y que nosotros tenemos que demostrar es que el Padre lo entregó todo por ti. ¿O no? Alguien que entrega a su único hijo es alguien que no se guarda un as bajo la manga, que lo entrega todo lo que tiene. Por lo tanto, Dios, si tú quieres hacer su voluntad, el requisito es entregarlo todo. Yo creía que vais a decir amén, pero voy a continuar. Voy a dar por hecho que la palabra está llegando, que la palabra está rompiendo hoy estructuras y que la palabra está trayendo una verdadera confrontación de que si quieres o no quieres. Esta es la pregunta: ¿tú quieres ser un oidor o quieres elevarte a ser un hacedor? Lo primero es negar tu voluntad, y para negar tu voluntad tienes que entregarlo todo. No te estoy diciendo que lo hagas en 24 horas. Te estoy diciendo que es un proceso de vida. Te estoy diciendo que es un proceso constante. Pero también te estoy diciendo que contra antes lo predispongas todo, grandes cosas más pronto vendrás. Más pronto verás. Algo que refleja la vida de Jesús caminando por la tierra es ver cómo podemos hacer su voluntad. Cómo podemos negarnos a la nuestra. El Señor es un claro ejemplo que viene a demostrarnos cómo humanamente su trayectoria por la tierra no vino para otra cosa que para demostrarnos cómo humanamente se puede vivir en su voluntad. Hay 3 pasos. Una es ayuno, leer, estudiar e indagar las Escrituras, y otra es orar y clamar. Ayunar, orar e indagar sus Escrituras. Para ti a lo mejor simplemente eso no sirve de nada, pero tu espíritu está receptivo. Que tú hagas estas 3 cosas es que tú estás alimentando tu vida espiritual. Al igual que cuando tú ingieres cualquier alimento, estás viendo la tele, estás con el móvil, tu cuerpo te pide a lo mejor ir a pasear porque estás agobiado en casa, te está dando un poco de ansiedad, tu cuerpo te pide decir, necesito caminar. Tu vida espiritual necesita de estos 3 factores: la oración, que es la comunión, necesita del ayuno, que el ayuno es morir a tu carne. Y cuando hablo de ayuno, muchas veces el ayuno no es solamente con alimento. ¿Sabes que ayunar también puede ser levantarte a temprano, a las 3 de la mañana, algo que te cueste, un hábito para romper tu carne, un hábito para romper tu sueño, un hábito en el que tú le estás diciendo a tu cuerpo, yo mando de ti y tú no mandas de mí? Es decir, es algo que tú le estás diciendo a tu cuerpo, como le dijo el rey David: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El alma le podía haber dicho: beneficios ahora mismo no tienes ninguno, estás siendo perseguido por Saúl, vives en una cueva con un montón de ladrones. ¿Qué beneficios te ha traído creer en Dios? Hay beneficios. No te olvides, alma mía, de honrar a Jehová. Ayuno es romper y obligar a tu carne a no hacer lo que tu carne desea. A todo eso que tú puedas hacer, a eso se le llama ayuno. Y por última cosa, escudriñar las Escrituras. Si tú quieres repeler, si tú quieres resistir el ataque del enemigo solamente se resiste con la palabra del Señor. Cuando vinieron los 3 ataques de Satanás en el desierto, Jesús no le dijo: apártate de mí, Satanás, porque yo creo. Apártate de mí, Satanás, porque yo opino. Apártate de mí, Satanás, porque hay un predicador en YouTube que dice. No, apártate de mí, Satanás, porque escrito está.
Escrito está. Y debes de escudriñar y indagar las Escrituras, porque muchas veces cuando viene el ataque del enemigo a tu mente, a tu cuerpo, a tu corazón, muchas veces no tienes una palabra física, no tienes una Biblia física para poder leerla. Es por eso innecesario de indagar y memorizar las cosas, porque cuando viene el ataque del Espíritu Santo trae a tu corazón cierto verso, cierto mensaje en el que tú te puedes decir: Señor, tú dices que en tu palabra, que tú estarás todos los días de mi vida conmigo, que tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, tú dices que aunque en el mundo haya aflicción, Señor, no tenemos que tener aflicción porque tú estás con nosotros. Y son palabras que nunca memorizaste, pero sí las leíste y se guardaron en tu corazón. Y ahí es donde tú empiezas a tener una palabra como un ancla, como un bote salvavidas. Y en ese momento que tú la declaras, el enemigo está siendo resistido y huye de ti. Nadie que quiera hacer su voluntad deja restringida ningún área en su vida. Y a eso yo le llamo tener madurez. De ahí es que Dios quiera madurarte. De ahí es que Dios quiera que tú sigas creciendo, aumentando en sabiduría, aumentando en inteligencia. Te estoy hablando de términos espirituales. Porque Dios, cuando se trata del reino de Dios, cuando se trata de gestión en el reino de Dios, Dios necesita gente maduramente capacitada para poder hacer su santa y su perfecta voluntad. Porque su voluntad muchas veces va a chocar con tus deseos. Su voluntad muchas veces te va a llevar por senderos que parece que no están muy claros, que a vista de los hombres son senderos que nunca transitarías, pero a vista de la voluntad de Dios ese sendero te va a llevar a una palabra de victoria y una vida de fe y de esperanza. Por eso Dios necesita gente madura. ¿Y de qué estoy hablando cuando hablo de madurez? Gente que no pregunte tanto, gente que sea capaz de obedecer más. Eso es un término en el cual podemos decir que somos maduros o que estamos siendo maduros. Cuando Dios nos llama a hacer algo y no cuestionamos tanto, simplemente decimos: Señor, tú lo dijiste, voy a hacerlo. Tú lo dijiste, voy a caminarlo. Aunque no lo entiendo, sé que no estoy llamado a entenderlo, sé que estoy llamado a obedecerlo. Otro término que implica ser maduro es entender que en el Evangelio no todo es gratis. Nosotros ayer estuvimos en una visión y hablando con el pastor, yo le decía: no habéis pasado ofrendas, no habéis pasado... ¿Cuál es el sistema que lleváis? Me decían: aquí todo lo hacemos gratis, todo lo damos gratis. Y algo que me dijo él, que a mí me llamó muchísima atención, me dijo: es que el día que pidamos no tiene nadie. Y algo que tiene que ver con madurez es lo siguiente: es entender que porque algo tú lo recibas gratuito, no significa que eso sea gratis. Significa que eso ha tenido un costo, un precio que tú no has pagado, pero que de seguro otros han pagado para que tú lo obtengas gratuito. Hace un tiempo regalaban unas Biblias, y creo que yo este ejemplo ya lo di una vez, pero quiero volver a recordarlo. Regalaban unas Biblias de estudio y un ministerio de Estados Unidos tuvo el deseo de regalar las Biblias a todos los creyentes. Y esas Biblias tú la obtenías gratuita. Pero te aseguro que esa Biblia no es gratuita. Esa Biblia tiene un coste de impresión, tiene un coste de reproducción, tiene un coste de muchas cosas, de traerlas de Estados Unidos para acá, tiene un coste de repartirlas aquí. Y eso, y madurez, sabes lo que es, que tú puedas entender que porque tú lo recibas gratis no es gratuito, tiene un coste, tiene un
Y al final algo que nos lleva a madurar mucho es poder ser trasladados de alguien que todo lo quiere gratis a alguien que quiere bendecir a otros que todo lo quieren gratis. Madurez también es entender que muchas veces venimos a la congregación a recibir. Yo quiero recibir del Señor. ¿Sabes que tú también debes de venir a dar? Amén. ¿Sabes que hay otros hermanos que necesitan un abrazo? Y tú puedes estar receptivo en el Espíritu Santo para entender que ese hermano necesita un abrazo. Que ese hermano necesita una ofrenda porque está pasando un mal momento. Que ese hermano capaz que necesita, no sé, un coche para poder acabar la mudanza que está haciendo porque lo está llevando todo en mano. Son ejemplos. Pero te estoy hablando de madurez, te estoy hablando de gente que pueda entender que ya no somos niños, ahora yo quiero pasar al lado en el que yo soy una persona madura y necesitamos gente madura para atender a los niños espirituales que entran por primera vez a la casa. Hay un efecto en la iglesia moderna de hoy que es un efecto en el que la gente no quiere madurar, son eternamente niños. Es un efecto que yo digo que es como Peter Pan. Quieren tirarse toda la vida en el jamás, ¿cómo se llamaba? En el país de nunca jamás y no querer madurar. Vienen a la congregación, pasan 20 años y siguen igual. Haces un llamado, da igual el que sea y a todos salen. Pero hermano, usted vino, ya lleva 20 años, el llamado fue para los que vinían por primera vez. Da igual, pastor, ore por mí. El problema que tiene la iglesia no es que tenga niños, el problema es que ya deberían ser hombres y siguen siendo niños. Yo conozco el pasaje que dice que el reino de los niños es el reino de los cielos. Pero ahí ya no queremos ser niños. Porque en ese pasaje hay que cambiar que todo lo podamos creer. A que tengamos la inocencia que puede tener un niño cuando todo lo cree. Cuando su papá le dice vamos a hacer esto y el niño lo cree porque lo dice su papá. Pero ahí ya no queremos ser niños porque no todo lo creemos. Pero a nivel de gestión en el reino de Dios necesita Dios hombres y mujeres capacitados y preparados para poder hacer las cosas. Amén. En 1 Corintios 13:1 dice que cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Dios está buscando que dejes de necesitar leche. Dios está buscando que entres a indagar las Escrituras con inteligencia, con un nivel de espiritualidad donde el Espíritu Santo te pueda mostrar la realidad de la palabra que ahí está escrita. ¿Sabes lo que significa ser maduro también? Que la madurez no viene para encargarse de lo que Dios traerá. La madurez afronta la realidad de tus días y tienes que tener una buena gestión en lo poco que tienes en la mano. Porque hacer crecer lo poco que Dios ha puesto en tu mano implica que tienes madurez para poder obtener las mejores cosas y las mayores cosas que vienen. ¿Me explico? De ahí que la Biblia diga, si eres fiel en lo poco, Dios en lo mucho te pondrá. Amén. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, a pesar de ser heredero de todo, en nada difiere del esclavo. ¿Sabes que hay oraciones que no están siendo respondidas? No porque Dios no quiera hablar, sino porque son respondidas cuando tú seas. O sea, tu madurez va a hacer que Dios responda. Tu madurez va a hacer que Dios dé. Tu madurez va a hacer que Dios programe. Tu madurez va a hacer que Dios restaure. Tu madurez va a hacer que Dios implemente. Tu madurez va a hacer que Dios manifieste. Es tu madurez. Tú hoy como niño buscas una respuesta de aprobación o de negación. Y
Necesitas ser maduro para poder afrontarlo. ¿De qué te sirve si Dios te dice hoy sí o no? Si lo que tú estás esperando es que te dé lo que tú esperas. El sí o el no sirve. Dios quiere dártelo. Solamente no lo obtienes porque todavía no estás maduro, porque una bendición dada fuera de un tiempo correcto, más que una bendición, puede ser una perdición total para tu vida. Amén. Mi hijo es pequeño y le encantan los coches, pero eso no significa que yo vaya a un concesionario y le regale un coche para que lo lleve ya. Yo tengo que esperar a que él madure, se saque el carnet de conducción y entonces rompa mano con cualquier vehículo barato. Y cuando ya tenga una plena experiencia en la conducción, entonces, si Dios lo permite y me provee, puedo darle un coche. Pero que lo quiera ya no significa que yo se lo vaya a dar. Que mi hijo quiera comprarse cosas no significa que yo deposite en sus manos billetes de 500. Porque ¿sabe lo que haría un niño como Alejandro de 10 años con un billete de 500? Algo que a mí me ha costado mucho trabajo, mucho sudor. Algo por lo que su mamá y yo trabajamos todos los días para poder sustentar la casa, pagar la luz, pagar el agua. ¿Sabe lo que haría Alejandro con un billetito de 500? Gastárselo en golosinas. Gastárselo en bromos de fútbol. La Play. Gastárselos en puntos para el Roblox y para el Fortnite y para no sé más. Porque él no tiene la conciencia, la madurez necesaria para entender cuánto cuesta manejar la economía. Puedes entender ahora a Dios como Padre cuando tú le estás pidiendo cosas buenas que lo anhelas y son buenas, porque Alejandro, que anhela esas cosas como un niño de 10 años, es bueno. Pero puedes entender a Dios como Padre y decirte, tengo que esperar. Hay respuestas que solo se van a dar por tu madurez. Hay respuestas que no se tratan de sí o no, porque no vas a sacar nada en claro, solamente la madurez lo va a sacar en claro. Ser maduro, crecer. Pero debemos de quitar en nosotros el efecto Peter Pan. Que hayan creyentes de 20, 30 años en las congregaciones, o incluso de 5, de 10 años en las congregaciones, y apenas saben nada. Todavía van a la iglesia y necesitan que el pastor los salude, porque el día que no los saluda se van enfadados. ¿Puedes entender que el pastor también está para otras personas que vienen nuevas? Amén. Que tú ya tendrías que haber madurado y haber trascendido a estar en el lado correcto junto con el pastor, en el que no necesitas que te saluden, tú tienes que ir a saludar. No necesitas que te den, tú tienes que dar. Hay un verso que dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. Esta fue la respuesta que el Señor Jesús le dio a unas peticiones de los discípulos. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Jesús no se le ocurre otra que decir, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ponte de pie donde está, vamos a terminar. Una mera cuestión de preguntas constantes de los discípulos para con el Señor. ¿Cuándo vendrá tu reino? ¿Cuándo se acabará el castigo romano, Señor? ¿Cuándo nos librarás? Porque ellos se pensaban que Jesús iba a derrotar a Roma, iba a implantar su reino y ellos iban a comandar el mundo. Jesús y los 12 contra todos los demás. Eso es lo que ellos se pensaban.
libertad que yo os estoy ofreciendo no es una libertad carnal, que os saque de una esclavitud romana. La libertad que yo he venido a ofrecer es una libertad espiritual. Pero ahora yo te quiero poner en situación. ¿Hubiera ganado Jesús algo respondiendo esto? No hubiese entendido nada. Por lo tanto, Jesús da la respuesta que hoy vamos, y con esto vamos a terminar. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por mi Padre. Amén. ¿Cuál es el tiempo señalado por su Padre? El tiempo señalado por su Padre es aquel que te va a llevar a ser tan maduro, que afrontes la realidad de hacer su voluntad. Que aprendas a decir no a lo que es no. No a lo que es no. Que aprendas a decir sí a lo que es sí. Que puedas romper amistades, relaciones, vínculos, estrechamientos, acercamientos con gente que te saca de hacer la voluntad de Dios. Que hagas de la vida de Cristo una realidad tan fuerte que Él sea tu vida. Que hagas de sus caminos tu vida. Que hagas de sus cosas las tuyas. Que cuando la gente quiera buscar a Leo, tenga por cierto y por seguro que lo encontraremos a donde esté la voluntad del Señor. ¿Quieren buscarme? Búsquenme donde se hable de Dios. Esa es la realidad que Cristo impartió a los 12. Cuando Jesús se llevó a los 12 con Él, los cargó y les dijo: ¿quieren seguirme, muchachos? ¿Quieren seguirme? Síganme, que les voy a demostrar que hacer mi voluntad es dejarlo todo y seguirme. Y si alguien quería saber de Pedro, tendría que ir allá donde se escuchaba que Jesús iba. Si alguien quería saber de Juan, tenía que ir allá donde Jesús estaba, porque allí estaba. Hacer su voluntad. Por eso vemos un montón de creyentes, porque esto no es fácil. La cláusula para cumplirla no es cualquier cosa. Hay muchos creyentes y todos coinciden: no, Cristo vive en mí. Ah, qué bonito. Pero cuando yo veo tu vida, no me refleja que Cristo vive en mí. Amén. Cuando yo veo tu día a día, no me refleja que Cristo vive en mí. Y al final nos lleva a la conclusión, maduramente hablando, de que esto no se trata de tanto hablar. Esto se trata de más demostrar. Y hay que dejar que Él diga que vive en mí. Que Él manifieste que está en mí. Que todo lo que haga me salga bien. Y cuando digo bien, no estoy hablando de bien, estoy hablando de que todo me sale bien. De que hay paz en mi corazón, aunque esté viviendo momentos turbulentos. De que hay paz en mi vida, aunque el viento esté soplando con fuerza. De que hay paz en mi corazón y en mi familia, a pesar de que haya momentos que no entendemos. Ir bien no es que todo te vaya a salir de color de rosa. Ir bien es que Él camina contigo, aunque camines por el fuego, aunque te sumerjas en las aguas. No te quemarás, eso es ir bien. Aunque andes por el fuego, no te quemarás. Aunque camines por las aguas, no te anegarán. Eso es ir bien. Eso es entender que vas por el lugar correcto. Que su presencia esté contigo. Que no tengas necesidad de declararlo a los demás, sino que los demás vean lo que tu vida declara. Yo creo, y en el día de hoy estoy totalmente convencido, y esto es un mensaje que si pudiéramos retransmitir a todo el mundo, lo diría muy claro: es tiempo de que la iglesia cierre más la boca
y manifieste más la vida del Espíritu. Amén. Es tiempo de que no nos demos tantos golpes en el pecho de que Cristo vive en mí. Porque luego la gente examina tu vida y dice, si Cristo vive en el Cristo de yo no lo quiero. Muchas veces el mayor impedimento para que la gente se convierta somos nosotros mismos. No digas tanto y haz más. Parezcámonos más a los antiguos. Que no hacía falta tanto declarar, Dios me está diciendo, Dios me está hablando, Dios ha hablado a mi corazón, Dios me ha mostrado, simplemente camínalo. Camínalo. Y que la gente pueda decir, Dios está con Reinaldo. Pero Reinaldo lo dijo, no, solo tenemos que ver en la trayectoria de su vida, nos sirve, nos basta. Y cuando hay una demostración de espíritu y una demostración de poder, como Pablo le dijo a los corintios, la gente no va a hacer falta ir a testificarle y darle un dogma teológico de la salvación, de la peregrinación. No. La gente solo va a mirar tu vida y va a decir, yo quiero lo que tú quieres. Del Cristo del que hablas, enséñame de esto. Uno de los efectos que estamos maduramente capacitados y andando en su voluntad, ¿sabes cuál es? Que la gente se te va a acercar y te va a contar sus problemas. Sin que tú se lo digas. ¿Nunca te pasó esto? Sin que tú se lo digas. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que ellos no te lo declaran, ellos ven que tú eres alguien que trae solución. A Jesús nunca le dijeron nada, pero todo el mundo quería algo de él. Porque la madurez de Jesús le llevó a manifestar que él era una solución al mal. ¡Jesús, hijo de David! ¿Qué quieres? Jesús no dijo que quieres solamente con mirarlo. Ten misericordia. Amén. Los 10 leprosos, ¡Maestro! Jamás os enseñé para que me llamaran maestro. ¿Qué queréis? Sanarnos. El ciego, ¿qué quieres que haga? Recibir la vista. Cuando la gente se te acerque y te cuente sus problemas sin que tú se lo pidas, jamás se te ocurra echarlos de ti. Jamás se te ocurra pensar, es que yo tengo cara de vertedero para que vengas a tirarme tu basura. No es por eso. Es porque quizás el orgullo de la persona le cuesta reconocerte que él tiene solución. Pero su acto te está diciendo que necesito que me digas algo. Mira, tengo este problema. Mi marido me hace esto. Estoy viendo ciertos actos en mi esposa. En mi trabajo no muy bien. Es como un vínculo espiritual que tú no entiendes. Solamente te dice, ábrete, cuéntale, porque hay una palabra de bendición para ti. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos para terminar. Señor, te damos gracias. Señor, porque a pesar de no ser muchos, Señor, los que estamos necesitamos reflejar que tú estás con nosotros. Amén. Yo oro, Señor, que en esta semana, en estas próximas semanas, meses y lo que queda por terminar de año, Señor, tu gloria se manifieste en todos y cada uno de nosotros. Señor, que podamos ver como gente en nuestro trabajo, como gente en nuestras escuelas, como gente en nuestros institutos, en nuestras universidades, en nuestro diario vivir, Dios mío, se nos acerca y no sabiendo por qué, Señor, nos cuenta sus problemas. Señor, yo oro que tú pongas palabras de vida sobre cada uno de mis hermanos. Palabras de solución como tú tuviste solución. Señor, que nosotros podamos parecernos a ti en dar solución, no de vida tal cual, sino de vida eterna. Señor, que no solo sea una solución, Padre, a nivel carnal, sino también a nivel espiritual. Señor, somos agentes de cambio en el espíritu.
Somos gente que damos vida por medio de nuestras palabras. Somos gente que transmitimos salvación por medio de nuestros actos. Cada poro de nuestra piel respira salvación, vida eterna. Y oro, Señor, que seamos vasos útiles en tus manos, Señor, para poder expandir, Señor, tu nombre, el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios aquí en la tierra, de la salvación que todo el mundo anhela, pero que apenas la gente sabe identificarlo. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, yo sé que hay cosas que necesitan ser arregladas y muchas veces esto, Señor, nos es de impedimento porque pensamos, si yo necesito arreglar cosas, ¿cómo yo voy a ir a arreglar cosas de otros? Pero este es el proceso madurativo del Señor, que muchas veces tú vas a ser agente de cambio para otros. Y mientras tú estás siendo utilizado para otros, Dios está resolviendo tu problema dentro de casa. Oro, Señor, que tú incrementes la fe en mis hermanos, que cierren sus orejas, Señor, a los malos comentarios, y que amplíen y afinen su oído espiritual a lo que tú quieres hablar a tu iglesia, a lo que tú quieres hablarle a cada uno de nosotros. Hay un mensaje claro, Señor, a las 7 iglesias del Apocalipsis. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu